Buenas noches. Esta es la presentación del ensayo uno de la materia de macroeconomía de la doctora María del Rocío Vega Budar y de los compañeros Olga María Dorado, Humberto Bedoya Valencia y Julio César Solís Chávez. Analizamos en este la macroeconomía mexicana, el impacto de las políticas comerciales de Estados Unidos. Nuestro objetivo es analizar cómo la política comercial del gobierno de Trump afectó la economía mexicana como una economía abierta, con énfasis en el sector automotriz. Aquí analizamos la apertura comercial, la dependencia del mercado estadounidense, los aranceles 232, las reglas de origen del TMEC, la inversión extranjera directa, el nearshoring, el tipo de cambio y la estabilidad financiera. La metodología, utilizamos los métodos de revisión documental, análisis estructural, estudio de caso, evaluación macroeconómica y construcción de escenarios. Todo esto es dentro de un enfoque de una macroeconomía de economía abierta. Una economía abierta es aquella en la que bienes, servicios y capitales circulan libremente con el resto del mundo. Sus variables centrales son el tipo de cambio, la balanza comercial, la cuenta corriente, el flujo de capital y la movilidad de bienes y servicios. Generalmente, la apertura comercial de México se mide comúnmente como la suma de exportaciones e importaciones como porcentaje del PIB, de acuerdo con datos del Banco Mundial. Estas exportaciones de bienes y servicios más o menos son un 36,17% del PIB y las importaciones de bienes y servicios son un 37,60% del PIB. Esto implica que 73,77% del PIB está asociado al comercio exterior, lo que confirma que México opera como una economía altamente abierta y vulnerable a choques externos. Aquí podemos ver el indicador de lo que nos afecta en cuanto a cuestión económica para Estados Unidos. Las exportaciones para Estados Unidos son 474,000,millones, 696 millones, vaya. Y las importaciones son 255,946 millones de dólares. Las cadenas globales de valor eh, aquí nos muestran que la dependencia estructural, el 76% de los vehículos producidos en México se exportan a Estados Unidos. El 65% de las autopartes provienen de Estados Unidos. Cada vehículo cruza la frontera más o menos 8 veces. Es un valor agregado nacional de un 38%, lo que implica vulnerabilidad a choques externos, como ya hemos comentado. Estas cadenas globales de valor son inserción subordinada, baja integración de proveedores nacionales, dependencia tecnológica, gobernanza controlada por corporaciones transnacionales y el resultado es que México captura poco valor en la cadena automotriz. La administración Trump además ha incrementado los aranceles bajo la sección 232, que son acero y aluminio, vehículos pesados, con amenazas generales del 25% a las importaciones mexicanas. Estas cadenas de valor se analizan en diferentes dimensiones. Estas dimensiones son el destino de las exportaciones, origen de los insumos, el sector clave, la naturaleza de integración. Aquí, el destino de las exportaciones, bueno, es una alta concentración en Estados Unidos, el origen de los insumos, una alta participación de Estados Unidos, el sector clave que estamos analizando es el automotriz y las cadenas de valor regionales. Y podemos ver aquí un esquema donde podemos ver que el diseño y la ingeniería se hacen en Estados Unidos, la producción de los componentes claves está en Estados Unidos y Canadá, la fabricación de autopartes en México. Y hay 8 cruces fronterizos, hay diferentes cruces fronterizos, más o menos en 5 a 8 veces en promedio, donde el ensamblaje final está entre México y Estados Unidos, la distribución y la exportación principalmente Estados Unidos y la venta al consumidor Norteamérica y otros mercados. Los beneficios de esta integración de México y Estados Unidos son las cadenas de valor de suministro altamente integradas, la reducción de costos y tiempos, la mayor competitividad global, el cumplimiento de reglas de origen TMEC y la generación de empleo y la inversión. Por ejemplo, un vehículo puede diseñarse en Michigan, usar acero estadounidense, recibir arneses hechos en ensambles en Guanajuato y venderse en Texas. Las piezas pueden cruzar la frontera, como hemos dicho, entre 7 y 8 veces antes de convertirse en un automóvil terminado. ¿Y qué es lo que está pasando? Aquí vemos una comparación entre la evolución o lo que era antes en el Tratado de Libre Comercio con ahora el TMEC con Trump. Antes, la liberación comercial, había reducción de aranceles y barreras al comercio exterior, había certidumbre regulatoria, reglas claras y estables que generaban confianza para invertir,
Había una integración creciente, mayor cooperación económica y productiva entre ambos países y una mayor expansión de las cadenas globales de valor. Aquí había un crecimiento de las cadenas, obviamente. Y ahora en la segunda etapa con Trump, la renegociación de este TLC-CAN se convirtió en el TIMEC y para modernizar el acuerdo y reemplazar el acuerdo anterior. Aquí se hicieron o se impusieron aranceles al acero y al aluminio en la sección 232, más o menos de un 25%, al aluminio un 10%, por razones de seguridad nacional, que fue lo que alegó el presidente Trump. Las amenazas de aranceles del 25% son recurrentes de imponer a productos mexicanos y tiene condicionalidad política. Está condicionando de acuerdo a migración, seguridad, fentanilo, todo esto. Y la revisión del TIMEC es obligatoria a partir de este año, que podría definir el futuro, el próximo futuro de acuerdo. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, genera incertidumbre, tensiones y riesgos para la integración. Ay, perdón. Restricciones comerciales relevantes impuestas en la era Trump. La administración de Trump, ya mencionamos que utilizó instrumentos legales para imponer restricciones comerciales a México. Las más relevantes fueron acero y aluminio, 25 y 10%. Y según la expansión, las exportaciones mexicanas de acero hacia Estados Unidos cayeron 24% en 2025 y un 54% en el primer trimestre de 2026. Estas amenazas de aranceles generalizados de 2025 desde 2019. La renegociación del TLC-CAN, ahora como TEMEC, introdujo reglas de origen más estrictas, 75% de contenido regional en vehículos, antes era 62,5%, y 70% de acero y aluminio debe ser fundido en Norteamérica. El 40 al 45% del valor del vehículo debe provenir de zonas con salarios superiores a mayor a $16 por hora. Estas reglas buscan relocalizar la producción hacia Estados Unidos y ya hemos visto qué está pasando. La revisión obligatoria del TIMEC tiene una cláusula de caducidad que obliga a revisarlo cada 6 años. Esto genera incertidumbre estructural para inversiones de largo plazo. Y aquí podemos ver los efectos macroeconómicos esperados en 2025-2026. En el PIB, un menor dinamismo externo, en el tipo de cambio, volatilidad, incertidumbre en la inversión estrategia, externa directa, extranjera directa, en el sector automotriz por incertidumbre del TIMEC y las exportaciones automotrices por aranceles del 232. El empleo manufacturero igual está en riesgo de estancamiento. Y del lado izquierdo podemos ver cómo han sido los episodios de volatilidad del peso comparados con los efectos de la era Trump ahora. Y vemos que cada vez que hay un evento, el tipo de cambios vuelve a subir a un punto máximo. Entonces, vemos esta volatilidad asociada a eventos políticos y económicos en Estados Unidos y factores globales. En este ensayo estamos analizando el sector automotriz, cómo ha sido afectado bajo el gobierno del presidente Trump. La dependencia del mercado automotriz mexicano se intensifica. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Se incrementan los aranceles al acero aluminio, las amenazas de incremento, las reglas de origen más estrictas, la incertidumbre sobre la revisión del TIMEC. Y por ejemplo, aquí vemos en indicadores en el lado derecho, la producción anual de vehículos es más o menos de 3,7 millones. Las exportaciones a Estados Unidos son 76%. Es una gran dependencia. El empleo directo e indirecto es aproximadamente 1 millón de personas, mientras que la importación de autopartes de Estados Unidos es un 65%. Entonces, el valor agregado nacional que se tiene en México es bajo, alrededor de un 38%. Este TIMEC introdujo cambios profundos en las reglas de origen automotriz, según el Congressional Research Service. Los requisitos claves son el 75% de contenido regional, lo que ya lo mencionamos, el 70% del acero aluminio, el 40-45% del vehículo debe venir de las zonas. Y estas reglas buscan relocalizar la producción a Estados Unidos, elevar los costos de producción. Los riesgos para la inversión externa directa para México en el sector automotriz son inversión de largo plazo que disminuya, que aumente los costos de producción, que el riesgo del país se incremente y que la relocalización de las plantas también se incremente. Las nuevas reglas de origen, que es lo que les mencionamos. Y podemos ver aquí las conclusiones. El análisis de la macroeconomía mexicana como una economía abierta bajo el gobierno de Trump revela una estructura profundamente integrada, pero también altamente vulnerable frente a los cambios en la política comercial estadounidense. La evidencia presentada en las secciones anteriores permite extraer 5 conclusiones centrales. México es una economía abierta con una dependencia estructural del mercado estadounidense. El sector automotriz es el núcleo de la integración
económica México-Estados Unidos y la política comercial del gobierno del presidente Trump incrementó esa incertidumbre y los costos de producción. El TIMEC preserva el acceso al mercado estadounidense, pero con mayor condicionalidad, es decir, la cuestión política. México enfrenta una encrucijada estratégica, aprovechar el nearshoring o perder competitividad. Y tenemos aquí unas recomendaciones de la política económica que son con base en este análisis proponer las siguientes recomendaciones, que sería la diversificación de mercados y productos, incrementar el contenido nacional y fortalecer a los proveedores locales, la política industrial orientada a la innovación, fortalecer la certidumbre regulatoria y el Estado de Derecho, y una estrategia macroeconómica para reducir la vulnerabilidad externa. Nuestras referencias. Muchas gracias y buenas noches.